bienvenidos. Hoy vamos a abordar una historia, la verdad, compleja y llena de contrastes, que impactó mucho en El Salvador. Hablamos de Alejandro Maximiliano González Jiménez. Bueno, casi todo el mundo lo conocía como Gordo Max. Caso Gordo Max. Bienvenidos a Documentales del Salvador, un espacio de conversación y reflexión donde exploramos temas científicos, sociales, ambientales, políticos, económicos y estadísticos y eventos de actualidad del Salvador y el mundo. Cada episodio comenta y desmenuza eventos clave que ayudan a entender mejor la realidad que nos rodea. Búscanos gratis en YouTube Music, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer o en tu plataforma favorita. Colabora con nosotros haciendo tus aportes al PayPal. El usuario lo encontrarás en la descripción de este podcast. Recuerda, tus aportes ayudan a seguir dando contenido. Búscanos como Documentales El Salvador, síguenos, comparte y comenta. A ver, estamos hablando de un comunicador que, alcanzó una popularidad enorme. Era un rostro, una voz omnipresente, ¿no? En la tele, en la radio salvadoreña, durante décadas. Para mucha gente era casi de la familia, dices. Pero claro, esa carrera tan brillante, su vida personal, todo dio un vuelco tremendo. Se vio envuelto en acusaciones muy graves. Gravísimas, relacionadas con una red de explotación sexual de menores. Un caso que realmente sacudió todo. Los medios, la sociedad. Fue un bombazo. Totalmente. Así que hoy lo que queremos hacer es recorrer un poco su camino, ver cómo llegó tan alto, entender bien de qué iban esas acusaciones, cómo fue ese proceso judicial que, ojo, terminó en absolución. Sí, eso es importante recalcarlo. Hubo absolución. Exacto. Y luego, claro, las secuelas, el impacto personal que tuvo todo esto, hasta que falleció. Queremos, desentrañar un poco los hechos, el contexto de este caso, que dio tantísimo que hablar. Muy bien, pues vamos a ello. Vale, pues empecemos por el principio. ¿Cómo se construye esta figura mediática? Porque claro, Max González no apareció de la nada, ¿verdad? Tenía una trayectoria larga detrás. No, para nada. Empezó muy joven, fíjate, en la radio, allá por 1987, creo recordar, en Radio Láser. Ajá. Luego ya pasó por otras emisoras importantes que fueron clave, ¿no? Como Radio Femenina. Ahí estuvo bastante tiempo, unos 8 años, y ahí sí que empezó a destacar de verdad. Ahí se hizo un nombre. Eso es. Y después Vox FM, donde ya consolidó su estilo, su forma de comunicar. ¿Y el salto a la tele? ¿Cuándo fue? Pues a la tele saltó en el 91, con un programa que se llamaba Blob. Iba por Canal 6, si no me equivoco, y compartía pantalla con María Elisa Parker. Pero vamos, la consagración total, el programa que lo catapultó definitivamente, fue Domingo para Todos. Hombre, claro, Domingo para Todos, un clásico. Exacto. Él entró como presentador principal en el año 2000 y se quedó 17 años, hasta 2017. Casi nada. 17 años. Es increíble, marcando los domingos de muchísimas familias salvadoreñas. Una barbaridad. Y bueno, también estuvo en otros programas como Tal para Cual y era una cara muy visible de la Teletón El Salvador. Sí, lo recuerdo. Claro, 17 años. Pero no es solo el tiempo, ¿eh? Hay que entender el impacto real que tuvo. Max González se convirtió en el referente del entretenimiento familiar de los domingos. Tenía, hay que reconocerlo, mucho carisma, sentido del humor, improvisaba muy bien, conectaba de verdad con el público. Sí, tenía esa chispa. Totalmente. Y Domingo para Todos, con él al frente, fue un fenómeno de audiencia, de duración. Se metió en las casas de la gente. Era una figura súper querida, muy reconocida. Vamos, como uno más de la familia para muchísima gente. Su popularidad era inmensa, no se puede negar. Y precisamente por eso, ¿no? Por esa conexión tan fuerte, esa imagen tan familiar, la caída fue tan brutal, tan chocante para tanta gente. ¿Cómo estalla el escándalo? ¿Cuál es el origen? Pues tenemos que irnos a 2014. Ese año, la Fiscalía General de la República, la FGR, desarticula una red dedicada a la explotación sexual de menores. Y durante esas investigaciones, pues aparece el nombre de Max González en una lista, señalado como uno de los supuestos clientes de esa red. O sea, ¿su nombre sale ya en 2014? Sí, pero aquí viene un matiz importante. En ese primer momento, el fiscal general era Luis Martínez, y el caso se llevó con mucha reserva.
muchísimo sigilo. A Max se le aplicó una figura legal que se llama testigo criteriado, que básicamente es colaborar con la fiscalía a cambio de ciertos beneficios procesales. Y eso hizo que en ese instante no se le procesara. Entiendo. Quedó como en un segundo plano, digamos. Exacto. Pero ¿qué pasa? Que a principios de 2017 cambia el fiscal general. Entra Douglas Meléndez y él decide reabrir la investigación, pero esta vez poniendo el foco precisamente en los clientes de esa red que se había desmantelado años antes. Ah, vale. Un cambio de enfoque. Un giro total. Y entonces el 3 de enero de 2017 salta la noticia. Y fue una bomba, claro. Detienen a Max González. ¡Pum! El shock. Imagínate. Y no cayó solo, ¿eh? Con él arrestaron a otras 3 personas. Un empresario, Ernesto Regalado O'Sullivan, Luis Alonso Marroquín Pineda y Salvador Enrique García Arévalo. Vale. ¿Y de qué se les acusaba exactamente? ¿Cuál era el delito? El delito concreto era remuneración por actos sexuales con menores. Así se tipifica en el artículo 169 del Código Penal de El Salvador. Y en aquel momento, la pena iba de 3 a 8 años de cárcel. Vale. La acusación de la Fiscalía decía que las víctimas eran menores, con edades entre los 13 y los 17 años. ¿13 años? Uf. Sí, sí. Y también es relevante entender un poco cómo operaba supuestamente esta red, según lo que se investigó. Al parecer la lideraba un hombre, Daniel Armando Pérez, que sí fue condenado después. Ajá. Su método, contactaba a menores muchas veces por redes sociales. Utilizaba engaños, ¿no? Falsas promesas de trabajo, de modelo, cosas así. El típico gancho. Exacto. Y una vez captadas, establecían tarifas para los encuentros sexuales. Se hablaba de entre $50 y $300, incluso más si la menor era virgen. Y la red, al parecer, hasta facilitaba los lugares para los encuentros. ¡Qué horror! La reacción de la gente, imagino, fue enorme. Tremenda. Muy polarizada, claro. Pero sí hubo un apoyo bastante fuerte a la actuación de la Fiscalía. Por ejemplo, Wanda Pignatto, que entonces era secretaria de Inclusión Social, salió a respaldar públicamente la acción fiscal. Recuerdo sus declaraciones. Y también organizaciones feministas de derechos de la mujer, como ORM USA o CEMujer, aplaudieron la medida. Claro, es que muchos lo vieron como una oportunidad, ¿no? Un caso ejemplarizante, se decía, simbólico. Eso es. Se veía como una prueba de fuego para la justicia salvadoreña. A ver si era capaz de actuar contra la impunidad incluso cuando se trataba de figuras tan conocidas, con tanto poder mediático o económico. Sí, de hecho, Pignatto llegó a decir que podrían haber más empresarios y políticos implicados, ¿no? Lanzó esa advertencia. Sí, lo dijo públicamente. Creó bastante revuelo esa declaración. Y en medio de todo esto surgieron debates. Por ejemplo, sobre el tipo de delito. Cierto. Hubo un debate legal interesante. ¿Era remuneración por actos sexuales el delito correcto o debería haber sido estupro? El estupro, según el Código Penal, artículo 163, es tener relaciones con menores de entre 15 y 17 años, usando engaño o aprovechándose de una superioridad. Y las penas son más altas, de 4 a 10 años. Una diferencia importante. Sí, y generó discusión entre juristas y en la opinión pública. Otra crítica fuerte vino por la reserva total del caso. ¿Qué significa eso exactamente? Bueno, la reserva es una medida para proteger la identidad de las víctimas menores. Pero organizaciones como CEMujer argumentaron que, aunque necesaria para las víctimas, en la práctica, esa reserva total también podía acabar protegiendo a los acusados. ¿Por qué? Porque mantenía sus nombres fuera del escrutinio público durante parte del proceso. Ya veo, una doble cara. Claro. Y todo esto hay que ponerlo en contexto. El sistema judicial salvadoreño históricamente ha tenido dificultades para perseguir eficazmente delitos como la trata. Salieron datos preocupantes. Por ejemplo, se dijo que en 2015 hubo unas 360 denuncias por trata, pero solo 16 llegaron a sentencia condenatoria. ¿Solo 16 de 360? Imagínate. Eso te da una idea de la magnitud del problema y del desafío para la justicia en estos temas tan delicados. Búscanos gratis en YouTube Music, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer o en tu plataforma favorita. Colabora con nosotros haciendo tus aportes al PayPal. El usuario lo encontrarás en la descripción de este podcast. Recuerda, tus aportes ayudan a seguir dando contenido. Búscanos como Documentales El Salvador. Síguenos, comparte y comenta. Bueno, después de la detención, antes de llegar a juicio, Max González pasó un tiempo en prisión preventiva, ¿no? Fue un periodo duro para él, imagino.
Sí, pasó varios meses en prisión preventiva. Las fuentes... You won't see the engineer that slams the Nissan Rogue's door 13,920 times. Or the corrosive chamber that simulates 15 years of life in 5 months. Or the Rogue heat-baked for over 300 combined hours. What you will see is a vehicle that can take punch after punch and keep rolling. Nissan, #1 in new vehicle quality among mainstream brands by J.D. Power. We put it through the worst, so you get its best. For J.D. Power 2025 U.S. Initial Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards. Awards based on 2025 model year. Newer models may be shown. No coinciden exactamente. Unas dicen 7 meses, otras hasta 11. Estuvo en el sector 9 del Centro Penal La Esperanza, que todo el mundo conoce como Mariona. Mariona, ¿sí? En sus primeras declaraciones, justo al ser detenido, él insistía en su inocencia. Decía cosas como, esto es un error. Luego, ya en libertad, contó que lo había pasado mal en la cárcel. Habló de burlas por un problema de piel que tenía, de situaciones que él describió como humillantes. Bueno, y finalmente, el caso llega a juicio. Sí, al Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador. Y la pieza central de la acusación de la Fiscalía era el testimonio de una víctima protegida. Se la identificó solo con una clave, Azul. La testigo Azul, el nombre clave que trascendió. Exacto. Y el desenlace llegó en diciembre de 2017 y fue, sorprendente para muchos. Max González y los otros 3 acusados fueron absueltos. Absueltos. ¿Y por qué? ¿Cuáles fueron los argumentos del tribunal? Pues fundamentalmente el tribunal consideró que la Fiscalía no consiguió probar el delito, no más allá de una duda razonable, que es lo que exige la ley para condenar. O sea, falta de pruebas concluyentes. Eso es. Pero lo interesante no es solo el veredicto, sino cómo llegaron a él. El tribunal, por ejemplo, le quitó credibilidad al testimonio de Azul. Dijeron que había inconsistencias en sus declaraciones. ¿Inconsistencias? ¿De qué tipo? Bueno, no entraron en detalles súper específicos en la sentencia pública, pero sí mencionaron falta de coherencia en el relato. Y además argumentaron otra cosa, que las pruebas de las llamadas telefónicas, las famosas bitácoras... ¿Los registros de llamadas? Exacto, los registros detallados, pues que no cuadraban con lo que la víctima contaba sobre las conversaciones que supuestamente había tenido con los acusados. Naya. Y hubo un punto que fue especialmente polémico en la sentencia. El tribunal llegó a decir que la apariencia física de Azul en la época de los hechos, pues que no correspondía necesariamente a la de una menor de edad. Hombre, eso es muy subjetivo y peligroso, ¿no? Muy criticado, desde luego. Organizaciones de derechos humanos pusieron el grito en el cielo con ese argumento. Y bueno, hay que añadir que Max González no estuvo preso durante todo el proceso, Pagó una fianza de $25.000 y la última parte del juicio la enfrentó en libertad. Claro. Y la absolución, lejos de cerrar el caso, pues alimentó más la polémica y las especulaciones, ¿no? Totalmente. Surgieron muchas teorías. Se habló mucho de si Max González pudo ser un chivo expiatorio, una figura conocida para desviar la atención de otros implicados, quizás gente con más poder político o económico. Sí, recuerdo que incluso el expresidente Funes, desde Nicaragua, lanzó acusaciones en redes, sin pruebas, eso sí, implicando a un funcionario y a otra presentadora. Claro que la experiencia lo había cambiado para siempre. Y esas secuelas fueron más allá de lo legal, ¿verdad? El golpe personal fue enorme. Durísimo. Él mismo lo admitió en entrevistas, habló abiertamente del daño psicológico. El daño psicológico lo tengo, llegó a decir. Claro. Su carrera en los medios, pues, quedó hecha añicos, prácticamente. Y tuvo que enfrentarse a un escarnio público constante. Sobre todo en redes sociales, los ataques eran brutales, sin parar. Imagino que tuvo que ser terrible. Él mismo decía que ya no era el mismo. No soy el mismo físicamente, ni en la actitud. Comentó que se había vuelto más prudente, quizá menos... Él usó la palabra grotesco, refiriéndose a su forma de ser anterior, más extrovertida. Un cambio radical. Sí. Y a ese golpe emocional y profesional se sumó que su salud física empezó a deteriorarse bastante. Max González tenía diabetes desde hacía años. Ajá. Y según contó su hermano, Ernesto González, que también es locutor, la salud de Max empeoró muchísimo después de que muriera su madre. Ella falleció como 1 año y medio antes que él. Vaya. Parece que su madre era su gran apoyo emocional. Max era soltero, no tenía hijos. Y esa mezcla de soledad, tras perder a su madre, el trauma del juicio, el rechazo público, pues parece que lo llevó a descuidar mucho el control de su diabetes. Y eso es muy peligroso. Extremadamente peligroso.
La diabetes descontrolada causa estragos, daña riñones, ojos, nervios, aumenta muchísimo el riesgo de infartos, de problemas cardiovasculares graves. Y al final, pues... ¿el desenlace fue el que fue? Sí, lamentablemente. Max González murió el 8 de mayo de 2021. Tenía 50 años. La causa oficial fueron complicaciones de salud por la diabetes mal controlada. 50 años. Muy joven. Muy joven, sí. Y resulta hasta paradójico, ¿no? Casi irónico, que después de muertos sí recibieron homenajes y reconocimientos de su antigua empresa, de TCS. Sí, es curioso. Porque hay crónicas periodísticas que dicen que mientras vivió, después del escándalo, pues, como que lo habían ignorado, que lo habían excluido de eventos importantes de la cadena como el aniversario de Domingo para Todos, el programa que lideró 17 años. Sí, esa sensación quedó en el aire, de un cierto olvido en vida y un reconocimiento póstumo. Es complejo. Muy complejo. Pero, a ver, en todo este análisis centrado en él, en el juicio, no podemos olvidar a las víctimas. Es fundamental volver a ellas. Absolutamente fundamental. Hay que recordar cómo captaban a estas menores, con engaños, con falsas promesas de fama, de trabajo, y cómo las explotaban, imponiéndoles tarifas, obligándolas a tener relaciones sexuales. A veces, según salió la investigación, con varios clientes en un solo día. ¡Qué brutalidad! Salieron testimonios muy duros. El de la testigo azul, por ejemplo, que contó que la forzaron a perder la virginidad a cambio de dinero. También se habló del riesgo y la realidad de contraer enfermedades de transmisión sexual, como el VPH. Terrible. Las organizaciones de derechos humanos insistieron mucho, y con razón, en que había que proteger a estas víctimas. Ampararlas bajo leyes específicas, como la Ley Especial Integral por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. ¿Y se sabe qué fue de ellas? ¿De Azul, de las otras menores? Bueno, algunas informaciones periodísticas de la época sugirieron que Azul pudo, con el tiempo, rehacer su vida, encontrar trabajo, formar una familia. Pero del resto de menores implicadas en la red, la verdad es que se sabe muy poco, en parte por esa misma reserva del caso que buscaba proteger sus identidades. Sus destinos son una incógnita. Es descorazonador. Y este caso de Max González, aunque fue enormemente mediático, no fue el único en El Salvador que involucró a figuras públicas y acusaciones de delitos sexuales contra menores, ¿verdad? Conviene ponerlo un poco en contexto. No fue el único, lamentablemente. Hubo otros casos sonados. Por ejemplo, el de Denis Salas, un futbolista muy conocido, de la selección nacional. Sí, lo recuerdo. Él fue condenado por estupro en 2013. Pero en su caso, admitió la culpa y llegó a un acuerdo. Eso le evitó la cárcel, le pusieron una pena alternativa con trabajo comunitario, cursos de educación sexual. Nale, otro caso distinto. Y también tuvo muchísima repercusión el del sacerdote Jesús Delgado, una figura religiosa muy importante, muy ligada a la beatificación de Monseñor Romero. Cierto. Fue acusado de abuso de menores, y al final el Vaticano lo sancionó con la dimisión del estado clerical, o sea, dejó de ser sacerdote. Pero, que se sepa, no hubo un proceso judicial formal contra él en El Salvador, al menos en aquel momento. Entiendo. Diferentes casos, diferentes desenlaces. Investigar y procesar estos casos tan complejos de explotación sexual, sobre todo cuando hay redes organizadas detrás o cuando los implicados son figuras con notoriedad, con poder, con influencia. Totalmente. Entonces, si recapitulamos un poco lo que hemos hablado, hemos visto ese ascenso fulgurante de Max González, una estrella mediática, luego la caída brutal por esas acusaciones tan graves que lo vincularon a una red de explotación de menores, un juicio súper mediático que acaba en absolución por falta de pruebas, según el tribunal, y finalmente esas secuelas profundas, personales, profesionales, que acaban con un deterioro de salud y una muerte muy prematura. Eso es. Un resumen bastante fiel. Queda claro que es un caso enormemente complejo. Un caso que, bueno, más allá de lo que dijo el tribunal, deja muchas preguntas en el aire. Sobre qué pasó realmente, sobre cómo funciona la justicia, sobre el impacto social y personal que tienen estos escándalos. Sí, deja muchas preguntas abiertas. Y quizás como reflexión final, algo para que la gente que nos escuche le dé una vuelta, podríamos ir un poco más allá del caso concreto. A ver. Podríamos pensar, por ejemplo, en el impacto tan bestia, a veces imborrable, que tienen las acusaciones públicas. Da igual si al final hay condena o no, la marca queda. Cierto.
la pena de telediario que se dice a veces. O podríamos reflexionar sobre lo vulnerables que son los niños, las niñas, los adolescentes frente a estas redes criminales y preguntarnos qué responsabilidad tenemos todos como sociedad en protegerlos. Una reflexión necesaria. O si queremos ser más directos, ¿qué garantías reales existen hoy en día para proteger de verdad a la infancia y a la adolescencia de estas redes de trata y explotación? Y sobre todo, ¿cómo nos aseguramos de que todos los implicados, absolutamente todos, da igual su fama, su poder o su influencia, enfrenten consecuencias justas, consecuencias proporcionales al daño que han causado? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y lamentablemente sigue muy, muy vigente.